Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Ayer el presidente de la Nación presentó el presupuesto 2026 con novedades. Ya muchos han escuchado las subas a discapacidad, salud y universidades planteadas 5% por sobre las, perdón, y jubilaciones, ¿no? Y universidades 5% por sobre la inflación. En, a grandes rasgos. Pero vamos a hablar con alguien que sabe de economía, de presupuestos y también de La Libertad Avanza. Fausto Potorno de Orlando Ferreres y Asociados está en línea con nosotros. Hola Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Julia? Bien. Bueno, contame qué te pareció el presupuesto, cuál es tu mirada sobre los anuncios que hizo ayer Milei. Mira, todavía lo estamos obviamente mirando, porque es un montón de páginas que hay que mirar, pero a ver, el discurso estuvo muy bien, el presupuesto tiene atrás un supuesto de crecimiento económico bastante optimista, que es lo que le permite en gran medida aumentar todos estos gastos, ¿no? Eh, Vos me decís, che, ¿es imposible? No, no es imposible que se dé ese crecimiento, pero para mí está más bien del lado optimista de las proyecciones. Lo cual sí tiene un sentido, porque si el gobierno no se pone optimista, ¿quién se va a poner optimista, no? Em, entonces, O sea, suponiendo un en ese crecimiento de 5%. sentido, querés decir que este 5% al que aludió Javier Milei, que también había sido una proyección informada por el Fondo Monetario, a esta altura del año estaría cayendo, no sería tan, Parece difícil, parece difícil. parecería difícil que se sostenga, ¿no? Ujú. No es imposible, no es imposible. Yo creo que dentro del presupuesto, los que leemos mucho presupuesto y vemos un poquito a través de los números, nos damos cuenta que hay un supuesto de entrada de capitales para el año que viene, ¿no? Lo vemos en varios indicadores, lo vemos obviamente en el indicador de crecimiento. 5% de crecimiento económico sin entrada de capitales parece medio lejano. Lo vemos en el supuesto de déficit comercial. También parece imposible tener ese nivel de importaciones si es que no hay una entrada de capitales para financiarlo. Y esa entrada de Eh, capitales, ¿por dónde podría venir? no sé, no, porque no está claro en el presupuesto, Ujú. pero o O suponemos sea, que es inversiones. es algo que vos decís que tiene asegurado el gobierno, que presume el gobierno que va a suceder. Que presume. Yo creo que debe estar optimista con el tema RIGI, con el tema de inversiones, por ahí alguna apertura del mercado de capitales internacional en Argentina, que hoy no está. O sea, en ese sentido, ese supuesto, bajo las condiciones actuales, parece medio optimista. O sea, todo medio Eh, rari. O sea, el no, no, Rari, crecimiento. lo que pasa es que también las condiciones actuales son medio raris. Sí. Entonces, entonces como decir, Pero ¿por qué parece son medio muy... rari? Si vos estuviste explicando, yo creo que hace una semana, Mm. por qué no eran tan optimistas los pronósticos del mercado, por qué las acciones Ah, habían caído. sí, Vos lo estuviste explicando acá e incluso sí. eso me vino a la cabeza cuando el presidente dijo lo peor ya pasó. Esa frase Ujú. también, vos, digamos, en base a los números que ves de la economía real, la macro Claro, y de la a micro. eso voy. A eso voy que es medio raro. Y si vos ves la macroeconomía, tiene algunos problemas, tenemos algunos problemas macroeconómicos y algunos problemas microeconómicos. Pero no me parecen problemas descontrolados ni problemas de locos, ¿no? Es más, la mayoría de los problemas son más chicos de los que teníamos antes. No solo eso, sino que también son problemas que pueden caer dentro de los problemas que puede traer un plan de estabilización como el que tiene Argentina en funcionamiento hoy. ¿Qué es un plan de estabilización? Un plan de estabilización es un plan para bajar la inflación en la economía que tiene, en general, hablando genérico, ¿no? Un plan de estabilización genérico tiene tres condimentos. Un ajuste fiscal, porque si seguís emitiendo pesos para financiar el déficit fiscal, reventás. Un ajuste monetario, esto es reducir la cantidad de dinero a la cantidad demandada de dinero. Y un equilibrio del tipo de cambio. Tratar de estabilizar, más que equilibrio, estabilizar el tipo de cambio. Esos tres condimentos están en casi todo programa de estabilización. Después vienen las particularidades de cada problema, como acá las LELIQs, que después son LEF y toda esa historia. Esas son particularidades. Entonces, en general, esos tres tipos esas tres variables que están en cualquier plan de estabilización suelen generar algunos problemas. Por ejemplo, suelen generar problemas de falta de actividad en algunos sectores, porque están metiendo un ajuste fiscal y un ajuste monetario. Obviamente que eso genera problemas de actividad en algunos rubros, que es lo que también viste acá.
que trate de estabilizar el tipo de cambio también te puede llevar a una apreciación cambiaria, que también lo viste en Argentina. O sea, esos problemas que estamos viendo a nivel microeconómico o a nivel cambiario, que decimos, bueno, por ahí el tipo de cambio tendría que estar un poco más alto, no son problemas que estén fuera del contexto de un plan de estabilización. Obviamente hay que corregirlos, ¿no? No digo que no haya que corregirlo. Lo que te digo es que es lo esperable dentro de un plan de estabilización. Entre Eh, todo el vocabulario técnico que recién tiraste, creí entender que entonces una corrección del tipo de cambio, o no sé cómo se llama, una mm. liberación del tipo de cambio de tal forma que Sí, lo no. que sea, no sabemos qué va a pasar, pero puede Pero ser una liberación, una corrección del esquema cambiario, lo que fuera. eso, digo, va para arriba el dólar. O sea, el que apostó al dólar no perdió. No, te digo que es posible. Ahora, para, eso, vamos, Que, todavía no llegamos a esa parte. Nos falta un poco más de puntos de análisis todavía. bueno, a ver. ¿Está bien? Entonces, quiero decirte, los programas de estabilización pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Esto es como que vos me digas, che, si manejo un auto, no sé, me compro una moto. ¿Qué problemas tiene la moto? Y la moto tiene problemas que te puedes caer y te lastimas, y que probablemente el que tuvo una moto siempre alguna caída tiene, ¿viste? Ese tipo de cosas que son normales. No digo que obviamente querés mejorarlas y resolverlos, pero en la aplicación de los planes de estabilización, ese Son problema usuales. Mm. son usuales. Ahora bien, a esto le sumamos esta campaña política, este escenario político complicado, donde tenés un gobierno que se peleó con medio mundo políticamente, que no es un gobierno con mucho peso en el Congreso, una oposición que en algunos aspectos hasta es medio dañina, en algunos casos, no vamos a decir en todos los casos, y otra parte que podrían estar ayudando, ¿no? Y que todo muy complicado, y mucho ruido político por todos lados, lo cual ha empeorado todo el escenario, sobre todo después de la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, viste a los bonos subiendo, perdón, subiendo el riesgo país, bajando los bonos, subiendo el riesgo país, al dólar subiendo, todo un ruido adicional. Y eso, por eso digo que la condición actual es medio rara. ¿En qué sentido? Bueno, puedes decir, che, esto es lo normal. Este sería el programa económico funcionando normalmente, ¿no? No, no está en la función normal. Entonces, la pregunta es, o sea, una vez que terminemos con las elecciones y salgamos de todo este ruido político, y suponiendo que las elecciones dan más o menos lo que surge en las encuestas, ¿cuál es el contexto real en el que estamos? El riesgo país tiene que estar en 1100 puntos y parece medio alto para una economía que tiene equilibrio fiscal, ¿no? O sea, porque recordemos que el riesgo país es la inversa del precio de los bonos. O sea, si el riesgo país es muy alto es porque los precios de los bonos están muy bajos. Y para un país con equilibrio fiscal no debería ser tanto eso, ¿no? El tipo O de sea cambio, bueno, que el las tipo de cambio, variables económicas de la macro están directamente influenciadas por el contexto. obviamente, político, claro. Se están reflejando un ruido político enorme, ¿no? Eh, entonces, la pregunta, acá hay dos cuestiones, dos cuestiones. ¿El ruido político se va a ir reduciendo o va a ir aumentando? Bueno, vos me dirás, depende de las elecciones, depende de qué pase en octubre. Y en el mientras tanto, ¿qué va a pasar con la economía? Y va a estar muy volátil, sobre todo los activos financieros, los valores financieros, por esta volatilidad, esta incertidumbre política. En segundo lugar, el programa económico, ¿tiene algunos problemas para resolver? Sí, también. Pero no lo va a resolver, calculo yo, hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque es difícil medir para dónde resolverlos. Vamos a un ejemplo de esto. Tipo de cambio. Che, obviamente acá te estás teniendo un problema porque las bandas de fluctuación del tipo de cambio están pensadas para que el tipo de cambio fluctúe por el medio de la banda. Es como cuando haces una autopista o una Ujú. ruta. La idea es que el auto vaya por el medio de la ruta, no que esté pegándole al guardarray todo el tiempo, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? La idea no es que esté pegando en la banda superior todo el tiempo. Primera duda. Entonces, ¿cuál deberían ser las nuevas bandas? Ponerle que hayamos un esquema de nuevas bandas, que no lo sé, pero ponerle que hayamos. ¿Cuáles serían las nuevas bandas? Y te diría, ahora con este ruido en el mercado, no sé cuáles son las nuevas bandas, Claro. porque hay mucho ruido político para determinar que este es el tipo de cambio del medio de la banda futuro. Tampoco este es un punto de partida para analizar eso. Claro, bueno, pero Eh, yo te preguntaba porque es muy raro pensar, o me imagino yo, que sería muy, por lo menos atípico, pensar que el dólar puede bajar un poco, pero que
mediano plazo no va a bajar, no va a seguir bajando No. como dijo en su momento el ministro Caputo, Mm. o el Sí, sí, yo creo presidente. lo mismo que vos. A ver, como creer, creemos lo mismo en ese sentido, ¿no? Parecería ser que el tipo de cambio tiende más a subir que a bajar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no está habiendo un flujo suficiente de dólares. A menos que haya una entrada de capitales. Entonces, si tenés una entrada de capitales grande el año que viene, tendrías un tipo de cambio más estable o más a la baja. Para que la gente ¿Qué es lo entienda, perdón, no sé, te estoy interrumpiendo Sí. mucho, tenías que terminar No, un no. concepto. Digo, para que la gente No, no, entienda, no. ¿cuáles serían los posibles opciones de ingreso de capitales? Bueno, el más. En la Argentina de hoy, mientras se mantenga el equilibrio fiscal, no se necesita tanto de capital para el Estado, para financiar el Estado. Sí necesitas capital para refinanciar el Estado, o sea, para que no salgan capitales por el lado del Estado. El Estado tiene que pagar deuda. Si el Estado la paga la deuda, en cash es una salida de capitales. Si inversores le refinancian a Argentina, ahí el neto es cero, no entran ni salen, porque simplemente Argentina le da un bono nuevo a los bonistas y chao. Entonces, la principal fuente de entrada de capitales debería ser para la inversión. Por ejemplo, en minería, en petróleo, en gas, en proyectos de inversión de esas características, o a argentinos blanqueando capitales, con este esquema que se planteó de la, ¿cómo se llama? La dolarización endógena que dijo el Ujú. gobierno, mencionó el gobierno. ¿Te acuerdas que era la posibilidad de decir, bueno, yo tengo dólares Sí, guardados? suponiendo que hay un montón de argentinos con un montón de dólares, que evidentemente sí los hay, ¿no? Sí, Según tienen los números ustedes, que empiecen a sí. sacar y entonces ahí sería que los argentinos podemos financiarnos a nosotros mismos si sacamos los dólares del colchón, ¿no? De colchón, exactamente. Eso implica, yo no creo que sea demasiado eso, porque estamos hablando de esta dolarización endógena, es como es un blanqueo mini, es para el que tiene que blanquear $6.000, $10.000, ¿no? Claro. $20.000. Alguien que tenías guardado ahí en la media y decís, bueno, lo puedo meter en el sistema bancario. Em, Esa sería una opción. La otra opción sería las grandes inversiones, el RIC y todo eso. Y después tenés inversiones ya, por ejemplo, para la obra pública, ¿no? Que es lo que me parece que se está pensando, que es Claro, las PPP, ¿no? y para las PPP, el sistema, ¿no? Porque él dijo que iba a haber una especie de financiación, pero Ujú, hacia el privado. Las ujú, PPP, que es el sistema que se utiliza en Chile, que es la participación público-privada para realizar obras ujú. de las que nosotros conocemos como públicas, tienen qué parte de capital compuesto entre estatal y privado. A ver, voy a explicar el tema, es muy buena pregunta. Sí. Vamos a decir la explicación. A ver, vos tenés obras públicas que pueden ser completamente privadas. Por ejemplo, la Panamericana, ¿no? Haces una obra pública gigante donde hay 500 millones de autos pasando por ahí, te pagan peaje, más las concesiones de la estación de servicio, te puedes hacer la obra pública con eso, con que todos paguen la peaje y todos vayan a la estación de servicio, todos quieren poner una estación de servicio en la Panamericana, es súper rentable. ¿Por qué? Porque el flujo de autos es enorme y más que te pagan toda la obra, ¿no? Ahí no hay problema, no necesitas PPP, ahí simplemente concesión privada, que se busque el financiamiento, te hagan la obra, chao, no necesitas nada. Ahora, eso es una porcentaje, según entiendo, es un porcentaje relativamente chico. Por los números que van pasados, entre el 10 y el 20% de todas las autopistas pueden ser ese esquema. El resto no se las banca con peajes y concesiones. ¿Por qué? Porque el flujo de autos no es tan grande. Si vos que la ruta 7 que va. Y con los autos que pasan, no vas a poder cubrir el costo de una ruta tan larga eh, que cruza toda la Argentina con peajes. Entonces, ¿cómo? Que la economía es tan social Mm. y palpable que es obvio que en una vez, obviamente, en la que es rentable está bueno, la Shell o la YPF con todo, digamos, de último modelo, y en la otra tenés el que vende salames en la ruta, ¿no? O sea, Cara. tal cual, Y por eso te das cuenta que esta vez se ponen dos shells, una enfrente de la otra. claro, tal cual. Está bueno. Entonces, ¿qué pasa? En la ruta 7 cuando estás medio del desierto por ahí, no, esa ruta no la podés, o la del desierto, no la podés concesionar, y con los peajes no la vas a mantener, nadie va a hacer esa obra por los peajes. Entonces ahí lo que haces es, bueno, hago un PPP. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo calculo el flujo de autos que pasan por ahí.
y calculo cuánto le puedo cobrar de peaje, más las concesiones. Hago como un fondo, digo, bueno, tengo tanto de los peajes, tanto de las concesiones, de la estación de servicio, y si falta, y la hora sale tanto, me falta plata, bueno, esa la pone el Estado. Entonces, es una parte la pone el sector privado, que cobra peaje, cobra cosas, y lo que falta lo pone el Estado. Y entonces un fondo, pues una participación público-privado, porque de esa manera logro financiar aquellos proyectos que por la parte privada sola no alcanzarían, no se podrían hacer, ¿no? Es muy loco Em, que también se intentó el gobierno de Macri y no se logró instrumentar, ¿no? Bueno, cuando lancen, el tema es que para eso, la parte se buscaba que los privados se autofinancien, o sea, que vos consigas tu crédito, Ajá. todo. ¿Y ahora? Y lo que pasó fue que estalló el lío ¿te acuerdas de Macri? Que se subió el dólar, todo el riesgo país se fue al demonio, y el resultado fue que los privados no consiguieron fondos para financiar esas obras, Y ¿no? en ese Entonces se momento cayó. el riesgo país estaba en cuánto, ¿en 2000? No, se fue a 800, a 900. Bueno, pero ahora estamos en Hoy, 1100, estamos en la misma situación. por eso te estoy diciendo, el presupuesto asume otras condiciones que no son las de hoy, Ok, ¿no? entonces, en conclusión, un poco nos estuviste desasnando sobre que lo que se entrevé del anuncio de ayer nos hace pensar, o les hace pensar a los economistas que saben como vos, que el gobierno está previendo un ingreso de capitales, probablemente de Mm, inversiones, en estas áreas que son tan, bueno, eh, Fundamentales, sí. fundamentales, ¿no? Que tienen tanta posibilidad bueno, no me sale la palabra, de ser, sí, de generar riqueza, de ser Sí, explotadas y claro, áreas que no han sido explotadas y que tienen mucha materia prima para serlo, digo, pero lo que presumís vos es que los dichos del presidente hipotéticamente dejan ver, resumen, sí, presumen que va a haber un ingreso de capitales. Ese es el un ingreso de punto. capital y una mejora en las condiciones, ¿no? Y la Y una mejora es confianza. en las condiciones que va a estar atada a la política, como que están esos dos ejes. Una que es Sí, cómo la política se va a ordenar y va a dejar de hacer ruido a la economía, y otra es cómo la economía va a lograr que ingresen esos capitales. exactamente. A ver, en el fondo estás hablando de un riesgo país de 500 o menos puntos para el año que viene para poder asumir todo eso. Entonces, yo creo que el presidente y el gobierno tiene un punto. Las condiciones actuales van a mejorar en algún momento, o deberían mejorar en el futuro, después de las elecciones, porque hoy hay demasiado ruido, deberían mejorar. Bien, Después depende de cómo le vaya al gobierno a las elecciones, cómo le vaya a la oposición, cómo se conforma el Congreso y qué acuerdos puede hacer el gobierno y vamos por así, y aquellos aliados o potenciales aliados que tenga el gobierno en el Congreso como para avanzar con la economía. Entonces, ahí viene el punto. Yo creo que eso debería pasar. Si vos me preguntas cuál es tu escenario, mi escenario es eso. Yo creo que estas condiciones de hoy son unas condiciones de pura incertidumbre, ruido político, ¿no? Es difícil de coyuntura. asumir sí, asumir que este escenario se va a sostener. Creo que el escenario va a mejorar en ese aspecto. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es asumir que va a mejorar mucho, ¿no? Claro. Y En bueno, esos tal vez aspectos. porque están planeando también dejar de hacer el ruido interno que están, porque hay un ruido que es de la oposición y hay un ruido propio. Este ruido Obvio, propio puede ser manejado, obviamente. O sea, es obvio, como obvio, una cuestión obvio. de lograrlo. Si logran bajar el ruido interno en los casos incluso de corrupción que han salpicado al gobierno, si logran eso, bajarlo, la interna propia, y a su vez baja por sí el de la oposición, porque ya no está el escenario electoral, bueno, otra cosa va a ser. Vamos a ver si pueden Y mejorar la mantenerse. relación con el resto del Congreso. O sea, a ver, Es el que en gobierno eso del futuro están, tiene que. ¿no? Viste que están o sea, convocando a los gobernadores, que está la mesa política, que parece que la política empieza a adquirir un protagonismo que no tenía antes. Como que Sí, el sí. presidente se dio cuenta que, bueno, finalmente la política importaba también, además de la Y que economía. tienes que negociar, y que está bien, no puede salir todo como vos querés 100%. Es como, Em, es la política estúpido en este caso, tendríamos que decir. sí, 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 sí. Sí, Sí, tal cual, tal cual. Es algo así. Es el hecho de que es preferible una cosa mediocre y funcional que una cosa óptima
y que no funcione, ¿no? Bien. Fausto, muchísimas gracias por esta comunicación con Border. Te dejo porque sé que estás a mil y te mando un abrazo. Abrazo grande, María Julia, hasta luego. Hasta luego. Si les gustó el material, compártanlo, sigan a Border Periodismo, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita que ven en el costado derecho de sus pantallas. Nos vemos la próxima.